Paz de Cristo, hermanas, voy a terminar con la ayuda del Señor con los últimos temas de las bienaventuranzas de San Mateo 5. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice ahí en Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Cuando estamos hablando de padecimientos, hermanos, estamos hablando de sufrir persecución, dolor físico, enfermedad, ser perseguidos, maltratados, tener represalias, blasfemados, etcétera. Muchos hijos de Dios cristianos aquí en España, al igual que en todo el mundo, hermanos, han pasado por diferentes vituperios y persecuciones que incluso han experimentado la muerte. Amén. Entonces todo fue por causa de la justicia y por causa del evangelio. Por ejemplo, aquí en España nosotros supimos de lo que fue la Santa Inquisición, que de santa pues no tuvo nada, amén. De santa nada, porque pues era pura violencia, torturas, etcétera, y muertes, ¿verdad? Personas que consideraban herejes, amén. Pero entonces la comunidad española en el diario de 20 minutos de Madrid del año pasado, de enero, estaba pidiendo y quiere que la ley de memoria histórica reconozca la represión que sufrió todo este grupo colectivo, amén, en manos de la guerra civil y de la dictadura franquista. A que así como se ha proclamado un día para proclamar el holocausto judío, así quieren ellos también que se recuerde a los evangélicos, a todo este grupo, y han propuesto el día 31 de octubre, porque dicen los evangélicos, somos ahora reprimidos, olvidados y caricaturizados. Bueno, nosotros como discípulos del Señor, mi pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a sufrir o morir por la causa de Jesucristo? Amén. Esa es una pregunta pues muy vital, ¿verdad? Que deberíamos de hacerlo porque, hermanos, llevar la cruz de Cristo, dice un canto, es llevar oprobio, es llevar vergüenza, es llevar burla. Amén. Llevar la cruz es predicar, es propagar, es testificar del evangelio. Mientras uno lo hacen en palacios, uno lo hacen en diferentes lugares, otros en sucios talleres de trabajo, otros en calles donde está lleno de incredulidad, pero allí se puede participar de los sufrimientos de Cristo. Amén. Entonces, muchos estuvieron dispuestos a pasar por los vituperios. Nosotros sabemos, hermanos, que, por ejemplo, cuando Esteban pasó por cuando Esteban fue apedreado, ¿verdad? Que él fue también, dice, apedreado y muerto. Y entonces los discípulos, dice que ellos escucharon quizás de Esteban, que dicen que cuando Esteban estaba a punto de morir, dice que Esteban, ¿qué hizo? Dice, levantando sus ojos al cielo, decía, veo al Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, sentado a la diestra del Padre. Pero también que dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Entonces, en medio de los vituperios de las persecuciones y a punto de la muerte, ellos exhalaban palabras de perdón para sus adversarios. Y estuvieron dispuestos por el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando quizás los discípulos oyeron esto, ellos decían, bueno, ¿y por qué yo no? Qué bonito es decir, bueno, ¿y por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hemos sufrido? Pues yo creo que no, que sí hemos pasado luchas y pruebas, pero realmente yo creo que no hemos sufrido a ese grado. Por ejemplo, también cuando Pablo, hermanos, también cuando Pablo dice que iba él a ir a Jerusalén, ¿verdad? Dice, le decían ahí en el capítulo 21, ¿verdad? Le decían ahí en la casa de Felipe, cuando llegó a Gabo, le dijo, mira, del que es este cinto, así lo van a atar, dice, de manos y de pies en Jerusalén. Y luego los hermanos le decían, por favor, Pablo, no vayas, Pablo, porque mira lo que te va a acontecer. Entonces, ¿qué les decía Pablo? Por favor, no estén ahí lloriqueando en sus corazones, que hasta me están quebrantando el corazón, porque de todas maneras yo voy a ir. Y les dijo, y les quiero decir una cosa, que estoy dispuesto, dijo, no nada más a ser atado de pies y de manos, sino a morir por la causa de Jesucristo. Entonces, era una fe radical, amén. Era una fe sólida la que ellos tenían. A ellos no les importaba el vituperio, la persecución y el sufrimiento. Y vemos muchos ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor, de discípulos, amén, que fueron muertos, como Jacobo, el hermano de Jesús, que fue anciano en Jerusalén por 30 años, llamado el justo por su carácter ejemplar, fue echado del pináculo del templo, apedreado y asesinado a base de los golpes con varas. Bernabé, compañero de Pablo, arrastrado por el pueblo y quemado vivo en la hoguera. Entonces Pablo, fundador de iglesias también,
también, discípulo de Gamaliel, fue decapitado en Roma, y dice, por orden del emperador Nerón. Amén. ¿Cuántos no murieron, hermanos, por esa causa del Señor Jesucristo? Apóstoles que estuvieron dispuestos porque sabían que se iba a cumplir esa bienaventuranza cuando decían, gozaos y alegraos, porque la paga de ellos, ¿cuál es? Vuestro galardón es grande en los cielos, les decía el Señor. Amén. Entonces, ellos estuvieron allí dispuestos a todo eso. Pero fíjense qué bonito cuando vemos nosotros el vituperio de Jesucristo. Amén, que no se compara con el de ningún hombre. Amén, porque nuestro Salvador Jesucristo, hermanos, Él fue el autor y consumador de la fe. Él fue rechazado por su propio pueblo. Líderes judíos lo persiguieron con odio, incitaron al pueblo romano a matarlo y lo escarnecieron, como lo describe en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y si como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchas personas hoy conocen de la palabra, conocen del evangelio, hermanos, han oído la palabra por años, pero esconden su rostro y se esconden de la palabra porque sienten, ¿verdad?, que esa palabra los va alcanzando, pero se esconden. No escondamos, no escondan el rostro, porque de todas maneras los ojos del Señor están allí. El Señor va a seguir detrás de ti. Amén. Entonces muchos se esconden, pero dice, el Señor Jesucristo sufrió persecución y vituperio, pero Él trajo salvación a la humanidad. Esa fue la gran diferencia, porque dice el Salvador, en Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y dice, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Jesucristo tuvo un vituperio, fue suficiente, triunfante, victorioso. Los apóstoles murieron por causa de la justicia del reino, pero ellos, hermanos, no llevaron el dolor, no llevaron las enfermedades, ni llevaron los pecados de la humanidad. Amén. Sino Jesucristo, cuando Él murió, Él sí llevó sobre Él nuestros pecados y nuestros dolores. Los discípulos sufrieron como mártires, murieron como mártires, y la palabra del Señor los honra. Cuando dice allí en Hebreos 11:38, dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Qué bonito, hermano, que el mundo no sea digno de nosotros, cuando realmente nosotros estamos pagando, amén, el precio de predicar la palabra del Señor. Amén. Oremos, hermanos, y sigamos buscando al Señor, porque la palabra del Señor dice que si nosotros sufrimos aquí, dice, también reinaremos allá con Él. Mi deseo es que el Señor les bendiga, y yo sigo orando por aquellas personas que conocen la palabra y aún no se han entregado al Señor. No dejes pasar el tiempo, porque aún la sangre de Jesucristo sigue fluyendo de una manera espiritual, fluye para salvación para tu vida. Él derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario y llevó los pecados de todos nosotros. Solo basta que tú lo reconozcas, que estés dispuesto a recibir a Jesucristo como tu Salvador, que renuncies al pecado. Amén, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es mi invitación en esta tarde, que busques a Jesucristo, porque mientras tengas vida, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos, pero en la redención, la salvación y la oportunidad del Señor hoy sigue abierta. Amén. Mi deseo es que el Señor les bendiga.